Y en la mañana de Compacto 91.7 ingresamos, como es habitual, al mundo de la economía. Ayer lo hicimos con el economista Knut, hoy lo hacemos con otro de nuestros referentes de consulta permanente en materia de economía, con el contador Milton Ibarra. Ibarra, buenos días, bienvenido. Buenos días y frías mañanas, Pablo. Sí, es verdad. Lo convocamos, Ibarra, por lo siguiente, porque, bueno, el gobierno anunció una colocación de deuda que rondaría los 2.000 millones de dólares, si tengo bien entendido. Y bueno, nos gustaría ver su punto de vista, este, para traerlo un poco medio al terreno del llano, digamos, si fue un buen negocio o no fue un buen negocio para el Uruguay desde su óptica, desde su mirada. No, yo creo que fue muy buen negocio, muy buen negocio. Creo que es del tipo de negocio que venía haciendo en los últimos años el gobierno, que este gobierno ahora, esta es la primera misión que hace, continúa con esa senda, que es primero colocar en los momentos adecuados a bajas tasas y obtener con eso dinero fresco, y en otros casos, como fue ahora, alrededor de 1.500 millones fueron en dinero en efectivo de dólares y unos 500 millones fueron tirar la pelota para adelante, o sea, canjear bonos que tenían vencimientos más cortos, de repente 23, 24, para que pasen a vencer por el 30, 31. Y esas son buenas cosas, Sí, creo que esas son de las cosas que el gobierno hace bien y está muy sólido, tiene un prestigio muy grande y eso ayuda muchísimo en la colocación. Hay que esperar el momento propicio. Ahora anda dinero suelto por ahí tratando de colocarse porque la situación está a nivel mundial brava, y esto fue un muy buen momento y se logró un buen canje. bien. Explíquenos un poco en un idioma simple de entender, que a veces, bueno, porque son temas muy técnicos también, esto último que usted nos dice, que hubo como un cambio, es decir, una deuda que iba a vencer en determinado año, se logró correr, por lo que entiendo, unos 17, 18 años más para adelante. Explíquenos esto puntualmente. ¿Es como un refinanciamiento de deuda o cancelar una deuda y tomar otra? Explíquenos bien. Bueno, sí, se hace eso, se cancela y se toma otra a más largo plazo. O sea, yo tengo un bono que se vence el año que viene, que el Estado tendría que pagármelo. Bien. Pero yo le tengo confianza al Estado uruguayo, entonces viene el Estado y me dice, mira, en vez de pagarte el año que viene, eh, te bonifico la tasa o te mejoro algo, y en vez del año que viene te lo pago dentro de 5 años. ¿Te sirve? Yo estudio mi situación y si sirve, la seguridad está, me mejoran algo y yo traslado, y en vez de vencer el año que viene y yo tener que desembolsar para darle el dinero, recién lo voy a tener que hacer dentro de 5 años. O dentro de 5 años, si yo me he portado bien y he sido prestigioso, como es el gobierno uruguayo hasta la fecha de hoy, quizá tampoco se la tenga que pagar, le dé por otros 5 o 10 años más. Así funciona el término de la deuda. Por eso te acuerdas cuando hablábamos al comienzo de esto de la pandemia, qué horrible, y el país que está endeudado y el déficit fiscal y todo aquello, que se había hecho un relato muy feo de la situación del país, que yo decía que era mentira, que eso no era así, pero bueno, se insistía, mucha gente compró eso. Bueno, está bien, todo el mundo no tiene por qué creerle a Ibarra, tiene que creerle a quien quiera. Sí, sí. No, Pero bueno, eso se compró y bueno, ahora se está viendo que no era tan así, bien, porque o sea que usted dice, se compró. contador, que esta negociación que ha llevado a cabo el gobierno de Luis Alberto Lacalle con la ministra Arbeleche al frente es también una resultado, perdón,
un resultado de cómo estaba la economía anteriormente? No, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que no la tiene nadie. Usted sabe que en 3 meses no se gana la confianza de nadie, más si es nuevo y medio chambón, que anda ahí todavía recién viendo cómo funciona el Estado, ninguno le va a venir a tirar 2.000 millones de dólares arriba de la mesa en confianza. No, 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 esto es porque el Uruguay está muy sólido, tenía y sigue teniendo muchas reservas, sigue teniendo crédito abierto, tiene un índice, es el más bajo de América Latina en riesgo país. Entonces todo ese tipo de cosas es muy importante. Ese prestigio cuesta años. No se olvide que el Frente Amplio cuando lo agarró no tenía grado inversor, lo había perdido Valle. Costó varios años recuperarlo. Y ahora lo recuperamos y hay que mantenerlo. Eso es lo importante. Por eso yo quiero que le vaya bien al gobierno para que pueda mantener el grado inversor. ¿Y eso qué significa? En términos comunes, para que lo entienda la gente, que los préstamos que yo tenga que tomar de acá en adelante teniendo grado inversor van a ser más baratos que el que va a tomar mi vecino, la misma cantidad pero va a pagar el doble de interés que yo, o el triple, o el cuádruple, de acuerdo a cómo entienda los mercados, esos especuladores mundiales que andan con dinero en el bolsillo y que lo colocan. Bueno, en el Uruguay lo colocan a bajísimo interés. Uh-huh. ¿Qué lo hacen y no lo colocan en el otro lado? Y por la tasa de riesgo. El Uruguay es serio, responsable, lo demostró siempre. Y otros países son más. Fíjese, Argentina ha hecho default varias veces. Y así, ¿el default qué quiere decir? No pago. Yo le reconozco que le debo, pero no le voy a pagar. Y Bien. eso cae horrible en los prestamistas, ¿no es cierto? Es decir que en su manera de ver, Uruguay en estos 15 años que pasaron, logró posicionarse en el mundo como un país sólido, consistente y sobre todo pagador de deuda. ¿Entiendo bien lo que usted dice? Sí, exactamente lo que tú dices, serio, responsable, cumplidor de sus compromisos. Es una historia del Uruguay esta en general. Hay un relato que hacen los políticos y que es cierto, de que el Uruguay siempre ha sido serio y ha tratado de cumplir sus deudas. Se reafirmó en el periodo de estos 15 años, después de la crisis del 98 al 2004, que fue una crisis muy, muy gorda con la caída aquella en el 2001, 2002, 2003, que fue terrible, pero pese a eso ahí también luego el país volvió a cumplir, se endeudó muchísimo para salir de esa crisis. Se acuerda aquellos 1.500 millones que Valle consiguió con el gobierno norteamericano, que se lo mandaron en 24 horas para frenar la corrida bancaria de la gente que quería sacar los dólares del banco o intentar frenarla. Bueno, y todo eso se pagó y se refinanció y se ha ido llevando, pero con seriedad y con responsabilidad. El Uruguay está prestigiado hace muchos años en el mundo. El gobierno anterior yo creo que lo puso más alto todavía porque logró desarrollarlo y crecer. Uh-huh. Eso también le da, no solamente al que le va a prestar, porque está viendo que un país crece. No se olvide que el Uruguay creció desde el último año de Valle, que veníamos de la picada de la caída del 2002, a partir del fines de 2003, 2004, ininterrumpidamente por 16 años, el país creció, el PBI permanentemente creció. Los 2 últimos años creció muy poquito porque hay una crisis mundial que no es por el COVID, que venía desde el año 14, que ha creado problemas económicos, la guerra entre Estados Unidos y China, distintos tipos de factores que han existido a nivel mundial que repercuten. Nosotros somos muy pequeños y no podemos incidir en esas cosas que pasan en el mundo. Somos tomadores de precios, tenemos la producción y llega un momento que tenemos que venderla porque si no tenemos que hacernos de divisas. Entonces en eso juega también la especulación internacional, baja, sube los precios y bueno, pero pese a todo eso crecimos. Creo que por primera vez
el 2020 va a caer el PBI después de 17 años. Va a ser histórico esta caída de este año. Sí, hay que decir también, que esto no es, o por lo menos lo entiendo yo, usted me lo dirá, usted mismo, que no es a causa de el gobierno particularmente o alguna estrategia que el gobierno de Luis Lacalle Pou o la conducción en el Ministerio de Economía de la ministra Arbeleche, que el PBI va a caer. Va a caer a causa de la pandemia, ¿no, verdad? Acá tenemos un peludo regalo, seguro. Pero la caída puede ser mayor o menor, ¿me entiende? Sí, Uno pero más, ahora, uno más. sí, Si yo pero tomo medidas adecuadas, puedo caer menos, Si tomo medidas que son al revés, que son cíclicas, que van a favor de la caída, voy a caer más. Pero, Tenía que tomar medidas. contador, ¿a usted no le parece que esta medida que toma el gobierno puede amortiguar justamente esa caída? ¿Qué opinión? Si usted tuviera que definir, si usted hubiera sido el ministro de Economía, ¿hubiera hecho lo que hizo la ministra Arbeleche puntualmente? Le pregunto directamente eso. Exactamente lo mismo hubiera hecho. Bien, Exactamente lo mismo. o sea que tenemos que coincidir. No es lo que yo hubiera hecho. A ver si yo me explico con esto. A ver. Acá le entran al Uruguay 1.500 millones de dólares en efectivo, más el gobierno le había dejado conseguido a este gobierno, el gobierno anterior, 2.000 millones. O sea, hay un paquete de 3.500 millones de plata que ingresa. La pandemia, según lo que anunció el gobierno, costaba 400 millones. Estamos hablando, tenemos 3.000 y costaba 400. ¿Cómo? Supongamos que ahora que se tenga que alargar un mes más, que se vaya a 500. Yo tengo 3.000 millones, depende cómo use ese dinero, esos 3.000 millones, de cómo fortalezca el sector productivo, es que mi caída va a ser más grande o va a ser más chica. Ah, bien, o sea que, a ver si entiendo bien, según lo que usted dice, esto es según lo que usted dice, la primera medida fue correcta. Ahora, lo que viene es lo que realmente va a inclinar la balanza para el lado bueno o el lado malo. ¿Qué hacer con este dinero? ¿Eso es lo que usted quiere decir? Exactamente. O lo despilfarro o lo utilizo bien. Si yo lo despilfarro, la caída va a ser más grande. Si yo lo utilizo bien, racionalmente, la caída va a ser menor. La caída yo no se la tiro al gobierno porque lógicamente esto es una caída que va a estar en el mundo. Casi todos los gobiernos del mundo van a tener caída en su PBI. El desempleo aumentó a nivel mundial. Todo ese tipo de cosas está pasando. No se le puede culpar a un gobierno que ingresa todo esto que está pasando. Pero hay que mitigarlo. Ese es el tema. O sea que no lo podemos dominar porque el COVID sube, baja, en algunos lugares que andaban bien se les dio vuelta y vino una segunda oleada. Ojalá acá a nosotros no nos venga. Está esto de 33 que nos tiene a todos asustados de vuelta por el lado de Brasil. Pero bueno, esperemos que se controle, que se haga bien. Somos un país chico, poco poblado, con muy buena otra fortaleza notable que dejó el otro gobierno. Fueron dos instituciones que dejó otro gobierno, una salud pública y un sistema nacional integrado de salud público-privado que no existía antes. Y esa fortaleza le da una solidez sanitaria muy grande al país. Y el MIDES que le dio la información. El MIDE fue el primer ministerio que ahora tiene toda la información de la desigualdad social, de las carencias sociales, en qué barrio, en qué ciudad, dónde. Todo eso está ahora sistematizado y computarizado, es más fácil trabajar. Bien. Dentro de lo dificultoso que es trabajar con temas en términos de pobreza y de empleo, que es muy dificultoso, ahora se tienen los lugares y las formas y los métodos y todo a disposición para actuar. Por eso digo, esta plata que hay que utilizarla bien. Bien. ¿En qué utilizaría usted el dinero? ¿O cómo invertiría este dinero si le tocase ser usted quien lo administre, contador? Mira, yo
yo lo utilizaría en 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Primero que nada, sostener a la micro y pequeña empresa, que es el 80%, 85% de las empresas del Uruguay, que son de tipo familiar, que de repente son el padre con la madre y un hijo que trabajan en una verdulería, en el boliche de barrio, ese tipo de comercio. Bien. Chiquito. Perdón, y ahí me surge otra pregunta. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo respaldaría? Yo le daría dinero o le sacaría impuestos, o le sacaría cargos, y le daría, por ejemplo, un subsidio en alguno de sus costos. Uh-huh. Todo transitorio, ¿me entiendes? No es que yo le daría plata y diría porque hay mucha gente que dice, no, ahora el Frente Amplio, que yo no soy el Frente Amplio, ¿no? O sea, esta es una propuesta que tú me la preguntaste a mí y yo te digo yo. El Frente Amplio de repente tiene alguna mejor porque sabe mucho más que yo y tiene gente muy capacitada. Pero todo lo que se ahorre ahora se gasta el doble después, porque si nos caímos más profundo cuesta mucho más subir. Entonces todo lo que gastemos ahora está bien gastado, porque eso limita la caída, que es lo importante, limita el daño. Si no se usa ahora, se va a usar el doble después y va a ser más catastrófico, porque va a costar mucho más y más a largo plazo. Bien. Como yo te decía. Sí. Y en un segundo paso, primero ayudar a las micro y pequeñas empresas de la manera que usted dice. Y después... 3 o 4 cosas con esas pequeñas empresas, las que tienen 3, 4 empleados, lo que sea. Que hay una que se quiso poner, se puso ahora de darle 5.000 pesos por cada empleado nuevo que tomen, me parece bien, pero capaz que hay que darle 10.000 pesos y no 5. Hay que estudiarlo, porque si 5 no da, hay que tener la reserva y no preocuparme, darle los 10. Lo importante es que haya gente trabajando, que no aumente la delincuencia, porque si está trabajando no va a tener que salir a robar. Eso es importante, y hay gente que necesita trabajo y la sociedad necesita que la gente trabaje. Uh-huh. Préstamos muy blandos o subsidios, como te dije, en la luz eléctrica, en el consumo del agua, que es caro para los comercios, es muy caro. Bueno, abaratárselo por 6 meses, decir, bueno, hasta fin de año va a pagar el 50% de la luz, el otro 50% se hace cargo el Estado, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Eso para ahí. La otra es por lo que yo ya te decía hace como 1 o 2 meses cuando empezó esto, que era la ayuda también transitoria a la gente que había quedado en el camino, que había quedado desocupada y no tenía ni siquiera el subsidio de desempleo. La gente que estaba en la informalidad y la gente que trabaja de cuentapropista y el que trabaja con el público, y nosotros por 2 meses le sacamos el público de la calle, entonces esa persona quedó, el peluquero quedó sin, si cortaba 10 por día, cortó 1 por día, no le da ni para pagar la luz. Entonces a ese tipo de comercio hay que mantenerlo antes que cierre, baje la cortina, porque después es más difícil que vuelva a empezar, porque va a tener que volver a comprar un sillón, y todo eso sabemos que cuesta, se desmoraliza la gente, hay que mantenerlo en el trabajo. Bien. ¿Qué manera tenemos? Otro subsidio ahí. Porque esto que te estoy diciendo yo son 200, 300 millones de dólares, no es un platal para el país. Ese sí. No, siempre teniendo en cuenta, perdón, contador, los 2.000 millones con los que va a contar el país, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, con esta, sin contar que tiene préstamos abiertos y que puede tomarlo a muy bajo interés. Uh-huh. A muy bajo interés, porque el riesgo país de nosotros es 191, es de lo más bajo que hay históricamente en el Uruguay, inclusive es bajísimo. Bien, y por ejemplo, al gran capital, aquellos empresarios que tienen miles de empleados, que tienen inversiones muy grandes en el país, ¿de qué manera podría ayudarlos o incluirlos en este paquete de ayuda? ¿O usted no los incluiría en este paquete de ayuda, en este razonamiento que estamos haciendo? A los grandes no. Yo ahí discrepo
No sé la opinión del equipo económico, pero sí sé la del presidente que habla de los Maya Oro. Yo no creo, porque los Maya Oro son Maya Oro, pero tienen muchos peones en el pelotón hinchando para él, ¿no? ¿Usted sabe algo de ciclismo? Sí, sí, el Maya Oro es el que... La carrera, la Vuelta Ciclista y cómo es la Rutas América. Sí, el Maya Oro vendría a ser... 4 peones que trabajan para él, y si no son por esos peones, él no mantiene la Maya Oro. Bien. Entonces él es Maya Oro mientras tenga 4 o 5 peones que le hinchen y le frenen a los que van cerca del Maya Oro y se quieren escapar. Así funciona. Y esto es igual. Entonces yo creo que a esa gente habría que pedirle una ayuda. Habría que pedirle quizá por el lado del impuesto al patrimonio que grava el gran capital, no los ingresos salariales, el gran capital de por sí. De repente ahí podría obtenerse algo. Pero yo creo que lo fundamental también está, porque ahí sé que con un gobierno, con esa concesión que tiene el presidente, es muy difícil de que se logre eso, de que grabe el gran capital, que sería muy bueno que lo hiciera, porque ese gran capital no es generador del empleo en proporción al capital que tiene, genera mucho más empleo un capital mediano que un gran capital. Entonces, yo creo que lo fundamental es otro que te decía, dar consumo. Fíjate que el consumo cayó un 29,2% en el primer trimestre ahora, en estos meses. El 29%, si cayó el 29% y eso tengo que sumarle un 11% de inflación, es un 40%. Bien. Es un 40%, un 30 y pico. Y entonces si cae el consumo, es otro gran problema, porque ¿quién va a producir si no hay quien, si la gente no consume? Porque se queda sin dinero. Por eso yo decía que para mantener un país como el Uruguay, que no tiene grandes industrias, que lo que tiene es comercio, mucho comercio, hay que fortalecer ese comercio, y el comercio se fortalece con el consumo. También yo te decía hace un tiempo, yo estoy en contra de la entrega de canastas que se hace, que la hizo el Frente y creo que también le erró eso el Frente Amplio. Las canastas no son buena cosa. Yo prefiero darle la tarjeta con dinero, como hizo la Intendencia de Rocha, una tarjeta y con 5.000 pesos para gastar. Porque ¿dónde lo va a gastar el vecino del barrio de La Valleja? En la panadería, en la verdulería, lo va a gastar acá y en Rocha. No se va a ir a Miami con 5.000 pesos a gastar, lo va a gastar en Rocha, va a comprar yerba, azúcar, fideo, arroz, y lo va a cuidar porque son esos 5.000 pesos que le llegan por mes. Por 4 o 5 meses darle eso. Al que quedó desprotegido, al que quedó sin nada, que yo lo ubico, que yo lo conozco, porque en los pueblos chicos eso es muy fácil, es hablar con las intendencias y con los departamentos del interior y con los alcaldes, y todo el mundo sabe quién está en la lona. Contador, nos quedamos... Hay que levantarlo. Sí. Nos quedamos sin tiempo. Le hago la del estribo. ¿Y en obra pública sería importante invertir, por ejemplo? Sí. Pero eso ya sería el Estado, por ejemplo, el Estado, las intendencias. Yo creo que sí, que esa es una manera de generar empleo también. Si se hace bien, entendámonos bien, porque si yo en Rocha, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer cantidad de obras públicas, voy a decidir obras pequeñas, no digo estadios, que después quedan ahí podridos y tiré la plata, pero barrido de calles, veredas, arreglo de las plazas, de la fuente, de limpieza de los monumentos, 1000 cosas, detalles, cosas así, que transitoriamente por 3 o 4 meses yo contrate cuadrillas, empresas con cuadrillas que hagan ese tipo de trabajo, que me reparen veredas. Entonces eso me genera trabajo genuino para una cosa que va a mejorar la ciudad y le va a mejorar a los vecinos. Bien, contador, porque esa plata también queda ahí. Y bien, si no es la gran obra pública, que la tiene que hacer el ministerio, también hay que invertir mucho para dar trabajo, que para mí es lo fundamental. Bien. Evitar la desocupación, que es muy alta ahora. Bien, contador, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, un gusto haber charlado con usted. Lo mismo, Pablito. Igualmente, un abrazo grande para ti y para toda tu audiencia.